Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta preciosa mañana de día viernes. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21 en este día que vamos, como hemos venido diciéndolo en todos estos días anteriores, contando las horas, los minutos para llegar a esa Nochebuena. Así es que desde ya, bienvenidos. Poco a poco vamos adentrándonos a ese movimiento comercial, a ese movimiento familiar, a ese desplazamiento. Bueno, ahí está, a la orden del día los tráficos, pero así es la situación. A todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo, un abrazo solidario desde acá, desde nuestros estudios centrales. Asamblea aprueba presupuesto 2025 con 10 millones de dólares para escalafones de salud y educación en un contexto de una situación que emerge precisamente de una serie de negociaciones también con el Fondo Monetario Internacional. Parte de eso es la temática que vamos a tener, entre otros temas, este día acá con nuestros invitados. Quédese con nosotros. Con la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal 2025, el gobierno salvadoreño ha cumplido uno de sus primeros pasos para garantizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este acuerdo también conlleva ajustes difíciles, entre los que se incluyen recortes de gastos y aumentos de ingresos a lo largo de su implementación. Por ejemplo, en el presupuesto aprobado para el 2025, las áreas de salud y educación han sido las más afectadas, con un recorte de 32 y 92 millones respectivamente. Sin embargo, se incorporó una modificación para agregar 8 millones de dólares al Ministerio de Salud para el pago del escalafón a trabajadores con salarios menores a $1,500. Así también se agregaron 2 millones de dólares a educación para el pago de dicho beneficio salarial. Las medidas que ha tomado el gobierno para reducir su gasto han sido cuestionadas por diversos sectores. Pero de que ese presupuesto tiene serias deficiencias, las tiene, donde priorizan a la Fuerza Armada por sobre las cosas de salud, de educación. Otra de las estrategias del gobierno es la eliminación de la deuda para el gasto corriente, algo que algunos economistas ven difícil que suceda. Lo que no te dicen es que lleva 20% de deuda flotante y aprobada. Sobre el tema del presupuesto financiado había que pegarle un jalón de orejas porque los datos de los presupuestos nos decían otras cosas. En otro orden de noticias, dar positivo en pruebas de alcohol o drogas bastará para procesar a los conductores, según la nueva propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que presentó el Ministerio de Obras Públicas ante la Asamblea Legislativa. Esta reforma prohíbe a los conductores ingerir alcohol, cualquier tipo de estupefacientes o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En el caso del alcohol, queda prohibido para el automovilista consumir cualquier tipo de concentración por litro en sangre o aire aspirado. De salir positivo en una prueba, el conductor recibirá sanción con una falta muy grave, además que será capturado y procesado por la Fiscalía General de la República. La reforma también contempla que todo conductor estará obligado a someterse a pruebas directas en sangre, por lo que no podrán resistirse. Pero para evaluar el impacto de estas medidas, no se pierda esta mañana el debate político semanal de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por esa importante información, ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Saludo a Bessie Ríos. Buenos días, bienvenida, Bessie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo para toda la población que está pendiente del programa y por favor maneje con cuidado. Todo el mundo anda un poco así. Poco a poco adentrándonos al movimiento comercial. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación nuevamente. Un gusto. Gracias también al profesor Rafael Goches. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Gracias por esta nueva oportunidad para ejercer la ciudadanía a través del comentario político. Cuéntanos un poco sobre esta, digamos, decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar el presupuesto y sobre todo también concretizar con el tema de escalafón, que venía siendo punto de incertidumbre a lo largo de todos estos días que hemos estado debatiendo el tema. Profesor.
Sí, el presupuesto desde que se presentó ya se veía que traía sus recortes, sus ajustes, ¿verdad? Esto también en la línea de otro tema que seguramente vamos a hablar ahora, que es el financiamiento del FMI, que pone sus condiciones y una de ellas pues es reducir la masa salarial. Eso está explícito en lo que ellos han anunciado, ¿verdad? Y en cuanto al tema de los escalafones, que es lo que había dado más que hablar, ¿verdad? Por las protestas, digamos, inconformidades, etcétera. Pues al final se incluyó el tema de los escalafones y eso de alguna manera es una jugada política que pues se hizo realmente a última hora, es decir, explícito, ¿verdad? Porque incluso un día antes había habido personas, específicamente una diputada de un partido de oposición que incluso había declarado de una manera bastante clara, miren a los señores, al sector docente, los engañaron, se los timaron, ¿verdad? Al final resulta que no fue así, ¿verdad? Y yo creo que pues que es una medida, digamos, que respeta logros y acuerdos que ya se traían históricamente, ¿verdad? Y habrá que ver en los siguientes años, sí, o sea, porque yo entiendo que la idea era congelar esos escalafones y revisar los criterios, ¿verdad? Revisar los criterios para que se evitaran algunos desajustes que con el tiempo se van acumulando. Como por ejemplo lo que se logró concretizar, que fueron los 1.500, creo que la tasa, el techo fue de 1.500. Ajá, eso ya es, digamos, un pequeño indicador de lo que podría venir, y entiendo yo pues que sí se van a revisar, ¿verdad? Para que no suceda que por el simple hecho de acumular tiempo se vayan a producir desajustes a mediano plazo, ¿verdad? Ok, veamos entonces tu punto de vista para poder entrar un poco al desglose de los puntos y contrapuntos que tiene porque hay muchos elementos ahí que están sobre la mesa y que han generado, digamos, esa polémica alrededor del tema, ¿no? Mira, nosotros ya lo hemos repetido en varias ocasiones, las recetas del Fondo Monetario Internacional nunca hacen bien. ¿Y este presupuesto es la expresión de eso? Hoy por hoy, todos los ajustes, toda la gente que está siendo despedida del sistema público, todos estos recortes de más de 90 millones en salud, más de 32 en educación, son parte de esta receta tóxica que siempre genera el Fondo Monetario Internacional. Yo veía un programa hace 1 o 2 días que tenía en la noche de Julio Valdivieso a un economista que dice, no, parte del acuerdo con el Fondo Monetario es que ya vamos a ver cómo el fondo les dobla la mano con el tema de transparencia. No se engañe. Cuando a usted un banco le presta dinero, no le interesa si usted le dejó de pagar la cuota del colegio a sus niños, si usted dejó de pagar el seguro médico que tiene, si usted dejó de pagar la casa. A ellos lo único que les interesa es que usted les pague su préstamo. Una vez que usted pague, usted está bien calificado en el sistema financiero. Entonces no es cierto que el fondo se vaya a meter en temas de transparencia, rendición de cuentas. Eso no va a pasar. ¿No le crees tú ese acuerdo? Si es un parámetro, es un indicador para darle 1.400 millones de dólares. Ya, si es que el acuerdo ya está. Ya está el acuerdo técnico. Falta técnico, pero falta la aprobación en febrero del directorio, ¿no? El acuerdo técnico ya está, ese dinero viene, y no solo viene los 1.400 millones de dólares que va a dar el fondo, sino que además viene amarrado con una oportunidad de que la banca multilateral internacional entregue hasta 3.500 millones de dólares para El Salvador, para que puedan generar los desarrollos y lo demás que necesita hacer el país. Pero no se engañen, aquí no va a venir una comisión a ver, entreguen la información, a ver, entreguen la ejecución. Ellos lo único que van a querer es que se les pague. Entonces, dicho eso, porque están afincadas muchas esperanzas, y como leía yo al Economista, ya van a ver que ya no es mentira. Es el tema de que paguen y que paguen en tiempo. Este presupuesto tiene estos recortes en educación y salud, son los que más preocupan, porque yo siento, de hecho tenías tú también al magisterio aquí, siento que se queda tan corto, pero tan corto el magisterio en las reivindicaciones. Hay tantísimas escuelas que se están cayendo, hay un montón de maestros que todavía siguen dando a 3 cursos, primero, segundo, tercer grado, no se les está haciendo la mejora, les han quitado el bono de la ruralidad. ¿Y qué es el bono rural?
que a usted le toca irse a meter al último cantón, donde le toca ir a dar clases, y le estaban dando un bono porque ahí usted no vive, le toca quedar lejos, y a mucha gente le toca quedarse a dormir en esas zonas y a veces en una colchoneta chuca. Entonces yo creo que el magisterio se ha quedado bien pobre con las reivindicaciones, con conservar una parte del escalafón porque no está completo. Yo estoy de acuerdo que se revise, hay gente que merece más apoyos, pero solo pelear por el escalafón y no por una mejora integral del sistema educativo te demuestra que estos dirigentes sindicales son mercenarios y no están en favor del beneficio de la educación para la población. Vladimir, veamos tu análisis y luego pues entramos al debate del mismo, ¿no? Sí, gracias Ernesto, buenos días nuevamente. Mira, yo creo que en general yo creo que deja muchas lecciones, bueno, la aprobación ahora de este presupuesto. Creo que una idea principal que queda es las prioridades a dónde están de este gobierno. Y ya todo el pueblo conoce, digamos, las reducciones que hubo en ramas tan importantes como educación y salud, que digamos que es como el titular, ¿no?, de este presupuesto. Sin embargo, cuando tú lo empiezas a revisar, también te vas dando cuenta que hay reducciones en otras carteras importantes como cultura, medio ambiente. Y bueno, ahí está ese cuadro que han dado rolando también en el internet. Y ahí tú puedes ver las asignaciones. Tú puedes ver todas las reducciones que ha tenido el presupuesto. Y cuando empiezas a revisar y tú te das cuenta, entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pues tú ves ahí Fuerza Armada, que tiene un incremento, creo, de 50 y pico de millones de dólares, las reducciones en medio ambiente, las reducciones en vivienda incluso, y en fin. Entonces, eso te da como un parámetro para ver cuáles son las prioridades de este gobierno. Hay una realidad, es que el dinero no está alcanzando, Ernesto. El dinero no está alcanzando para poder cubrir las cosas esenciales, los ámbitos esenciales para que una sociedad pueda vivir, pueda convivir. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención. Perdón, solo quiero acotar de tu punto. El tema de la asignación a la Fuerza Armada, ¿no lo ves bueno entonces que haya tenido incremento a pesar de que el esfuerzo en seguridad ha sido ponderante? Entiendo. Y cuestionable digamos también a la par, digamos que ese planteamiento podría tener, cualquiera decía, no, es que necesitamos combatir la seguridad. Sí, pero si el entendido es que nos estamos volviendo el país más seguro, entonces seguimos incrementando el presupuesto en un gabinete que a lo mejor ya tiene controlada la situación, porque, a ver, es que esto choca con el discurso. Te dicen, somos el país más seguro. Bueno, si somos más seguros, ¿por qué estamos invirtiendo más en Fuerza Armada? No estás invirtiendo en el origen de la delincuencia, es decir, en la prevención. No estás invirtiendo en educación, en salud, no estás invirtiendo en la cultura, es decir, en las comunidades. Bueno, la cartera del Ministerio de Desarrollo Social también con reducción. Entonces, por eso te digo, esto contradice el discurso. En cambio, si yo viese un incremento en los presupuestos de cultura, de medio ambiente, de desarrollo territorial, de vivienda, uno dice, bueno, están atacando las causas, está bien, pero lo que estás metiéndole es más plata a un gabinete que parece que lo que están comprando es fidelidad. Pero bueno, lo dejo ahí. Ahora, yo lo que quiero remarcar es esto, y quiero que la gente también tenga como esa perspicacia de poder denotar en los presupuestos, si nos fijamos en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Ahí anda también un discurso, y el cuadro, ¿verdad? Pero el discurso del presidente que hay una reducción. Pero fíjate que si tú haces una operación matemática, que vi que la hizo por ahí un periodista que es muy representativo, resulta que en cuentas finales, hoy la Asamblea Legislativa tiene más presupuesto que cuando teníamos 84 diputados. Sencillo, tú tomas el presupuesto de ahora y lo divides entre 60 diputados que son. Si tú haces esa pequeña operación, te va a dar alrededor de $783,000 por cada diputado. Pero si tú haces el presupuesto, pongamos el del 2021, lo divides entre los 84 diputados, resulta que antes tenía cada diputado 690,000. Estás hablando de $125,000 más por cada diputado.
entonces es mentira lo que están diciendo. Ahí están, es decir, ahí está el presupuesto. Esto no es discurso, no es narrativa. Entonces, cuando empiezas a desmenuzar el presupuesto, tú te das cuenta a dónde están las prioridades. Y sin duda tenemos un problema económico, no podemos financiar ese presupuesto. Ya lo dijo, y yo soy muy seguidor del economista Luis Magaña, me parece que es un muy buen estudioso de la economía, lo tuviste aquí en tu programa. Sí. Y es cierto, todos los gobiernos lo que hacen es que muestran, acuérdate que este es un presupuesto, es una proyección, y muestran el presupuesto, por supuesto, sin el famoso financiamiento, para que pueda pasar como que este gobierno o este país tiene los ingresos necesarios y puede cubrir. Pero tú te das cuenta que mientras se aprueba el presupuesto, están pidiéndoles ahí de rodillas, y lo digo así categóricamente, de rodillas, 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es que este país está bien económicamente? Sin mencionar, Ernesto, que el día de ayer o antier, la CEPAL actualizó sus datos sobre la proyección económica de toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero cuando tú revisas la región, El Salvador se confirma que ha crecido solamente 3%, según la CEPAL, aunque ahí hay una organización que dijo que 2.8. 2.7, la Funde creo que fue. Sí. Pero CEPAL, vamos a ocupar la CEPAL. Pero entendería que esa es a metas de crecimiento, no el 3%, como se ha planteado. Pero CEPAL dice, ya estamos diciendo, El Salvador crece 3% y la proyección para el 2025 es también 3%. El año pasado se creció 3.5%. Ahí está el cuadro de la CEPAL, los invito a que vean la página. Ahora, ¿qué me llama la atención? Si tú revisas la región, porque comparémonos, ¿verdad? Porque a ver si qué piensa el resto, porque ya el tiempo para solo termino esto. Bien, ¿no? Tú ves países como Panamá, incluso la misma Nicaragua, que la critican tanto, perdonen, pero este año creció 3.7 y el próximo va a crecer 3.4. ¿Cómo es posible que la Nicaragua esa devastada está creciendo más que nosotros? Entonces, te das cuenta que el discurso, y aquí cambio la palabra, es una propaganda. La realidad es esa, ahí están los datos, ahí está la necesidad del Fondo Monetario, de este acuerdo que han logrado, y todavía nos están avisando, vienen, como dice Bessi, vienen 3.500 millones más, es decir, la deuda, ahí está el dato, 40% ha aumentado este gobierno. Por cuestiones de tiempo, tenemos chance para poderlo seguir haciendo. Claro. Vamos a ver, profesor, ¿comparte usted ese planteamiento o ese análisis que hacen sus antecesores? Mira, yo con este tema del presupuesto, ya lo dije antes, cada persona que viene a un programa o que expresa en público sus valoraciones de un presupuesto tiene en su mente su propio presupuesto y sus propias prioridades. Claramente esas prioridades van a variar dependiendo del enfoque que se dé. Pues ahora, yo lo que sí creo es que dentro de, digamos, una visión general de reducción del presupuesto, que implica acuerdos con el FMI, que implica necesidad de bajar la masa salarial, etcétera. Dentro de esa idea general de reducción, por supuesto habrá excepciones en algunas carteras en donde no es así, pero es cada titular el que sabe dónde puede hacer esas reducciones. Claro, hablarlo en abstracto puede ser una cosa. Por supuesto, ya la persona en concreto que se le dice, mire, sus servicios ya no van a ser requeridos, pues ya es otra cosa y es distinto porque hay un tema humano y también que se debe gestionar. Pero yo sí creo que en esto de las prioridades, los que tienen la palabra y los que saben a dónde se van a hacer los recortes, pues son los titulares de cada cartera. Ahora bien, con el tema de la seguridad, mira, yo ahí pienso lo siguiente, ¿verdad? Sí tenemos una baja, pero clarísima, incuestionable en temas de delitos y especialmente homicidios, extorsiones, etcétera. Ahora bien, ¿somos el país más seguro del mundo? Bueno, o queremos ser el país más seguro del mundo, que es la meta que planteó el presidente. Ok, yo digo, está bien. Pero sí tampoco tenemos que olvidar de que ahorita los niveles de seguridad están digamos, óptimos en relación a lo que habíamos tenido, pero todavía no es por una convicción ciudadana y por una cultura de paz que esté arraigada en las personas. O sea, ahorita esos niveles están porque las autoridades están atentas y con un nivel de control y operatividad que permite capturar responsables de diversos tipos de delitos. Entonces, todavía no tenemos internalizada esa cultura. O sea, en El Salvador
nosotros como salvadoreños todavía lo que pesa es la cultura ancestral de reaccionar violentamente ante cualquier mínima provocación o a veces incluso sin provocación. Eso yo lo tengo claro, pues ahora, pero mientras llegue o sea, que es un trabajo de años también, ¿verdad? No es una cosa que se va a dar solo porque, digamos, ya se controlaron los homicidios, quitémosle fondos a las autoridades, a la Fuerza Armada, a la policía. Yo creo que eso no es así. ¿Y usted cree que esa plata se va a dar sin condiciones, sin cumplir los parámetros o condiciones como dice Bessi? Ahora, sí, con esto de Bessi, lo que dijo Bessi sobre el FMI, mira, yo entiendo que un banco normal, su objetivo es hacer dinero, pues evidentemente. Pero en estos organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, se supone que los objetivos de ellos son, bueno, ellos lo podrán decir como de carácter como solidario, de ayudar a los países a que mejoren sus economías. Y en el caso del FMI, pues yo sí tengo claro que ellos tienen también un objetivo, digamos... Profesor, no free lunch, como dicen ellos. O sea, es un objetivo político en el sentido de decir, miren, le prestamos, pero haga estas cosas que nosotros queremos y que de alguna manera siempre refuerzan un modelo de... Pero concurre usted a decir de que no se puedan cumplir esos parámetros. Yo entiendo. No, yo creo que sí. Es decir, es que el FMI no es que... No te va a dar un 5 así nomás, no sé. No es que necesite el dinero. El Bitcoin es lo único que les interesaba retroceder. O sea, el FMI yo creo que no es que sea, digamos, un fondo como para ellos hacer dinero, pues, o sea, los países que aportan mayoritariamente. Yo solo quiero saber a qué país que le ha dado dinero es el Fondo Monetario Internacional, se los ha retirado por violaciones a derechos humanos, por incumplimiento en la transparencia, por corrupción, se le ha dado pisto hasta dictadores. El punto es que le paguen. Entonces yo siempre voy a esa parte, esa esperanza que descansa sobre que otro fuera del país va a cambiar la realidad de, por ejemplo, que ya no tengamos en reserva de ley, que nos entreguen la información, que se combata de manera real la corrupción, va a devenir de porque tenés a alguien que va a aparecer como salvador desde afuera. Es mentira. ¿Profesor? Eso no va a pasar. Sí, yo creo que, o sea, no es que vaya a pasar así como de una manera automática, que ya digo, bueno, ya el FMI dio el dinero y entonces se cumplen las condiciones y ya mañana se quitan todas las reservas. Pero yo creo que sí, es decir, es que los cambios internos en cada uno de los países, en este caso nuestro país, también obedecen a, digamos, un conjunto de presiones, ¿verdad?, internas y externas. Entonces lo del FMI, si bien es cierto, no creo yo que vaya a ser una cosa determinante de aquí a la próxima semana, pero sí ejerce algún tipo de presión para que las cosas se vayan haciendo en cierto modo. Para el caso del Bitcoin, yo lo veo así. Bien interesante, la ley del Bitcoin la van a modificar en una plenaria, pero no te van a liberar la información de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al fondo? Le paguen, ¿no? Que la transparencia, que derechos humanos, que la seguridad jurídica, eso es mentira. Esos son discursos de este tipo de organismos, principalmente vinculados a Estados Unidos, donde ellos ejercen su injerencia que hacen en todos los países y no les interesa en realidad cómo se está llevando a cabo el tema con los ciudadanos. Entonces, a criterio de ustedes hay un impacto. Perdón, profesor. No, yo creo que sí, ellos tienen un interés, como dije antes, político, en cuanto a favorecer cierto tipo de sistema, un sistema capitalista, liberal, neoliberal, como le quieran llamar, que son las políticas que ellos entienden que les van a funcionar a los países para que el dinero que les están dando no caiga en saco roto, pues, o sea, tampoco es que van a estar soltando el dinero para que se vean ustedes qué es lo que van a hacer. Mira, yo solo quiero quizás resaltar a lo mejor lo que dice Bessi sobre el tema del papel del Fondo Monetario Internacional en estos países. Es la verdad, o sea, el FMI no es ninguna organización benefactora, ¿verdad? No, o sea, no es donde uno va y pide ayuda y se la dan sin ningún tipo de intereses. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una creación de Naciones Unidas,
Y recordemos que es Naciones Unidas también, es decir, debemos de estar claros sobre el papel que juegan este tipo de instrumentos, estos bancos internacionales, también como el Banco Mundial, ¿verdad? Sencillamente son herramientas que utilizan las grandes potencias para tener control de estos países, ¿verdad? Y con estos 1.400 millones, lo que nos estamos asegurando es seguir siendo dependientes de estas grandes potencias, ¿verdad? Y por qué no decirlo, como es Estados Unidos. Entonces, este papel impide, Ernesto, y hoy estamos viendo nosotros las consecuencias, impide que un país tenga y tome decisiones soberanas. Mírate ahora, el costo de esos 1.400 millones es que en sectores sociales se vean afectados. Ok, pero hay un elemento bien importante en esto que yo lo remarqué acá con Bessie y también el profesor, que ningún banco te va a prestar si no le da garantía de cumplimiento de ciertos requisitos que Bessie dice que no el único mira esta pregunta, es que el Fondo Monetario no va a desembolsar los 1.400 millones de dólares de un solo. Son desembolsos plurianuales, es decir, que si no se cumplen las condiciones, lo van a suspender. Claro, ¿no? Y también que ellos están, digamos, en una supervisión. Es que miren, no solamente el Fondo Monetario, no solamente el Banco Mundial, sino que también hay organizaciones que no son gubernamentales que financian ONGs en nuestros países y que también imponen agendas. Pero yo creo que a todos ellos les pasa más o menos el mismo problema. Y es que ellos dan el dinero y de alguna manera piden algún tipo de cuentas, pero la gente que les da cuenta, y no solo, repito, no solo es el FMI, hay un montón de ONGs que trabajan de esa manera. Ellos reportan, dice, estamos haciendo esto, pero la eficiencia del dinero que están dando, ahí es donde hay un gran problema, pues. O sea, porque de hecho hay países que reciben muchísima más ayuda, tanto del FMI como de otras ONGs, y que lo que les garantiza, pues, es que van a estar siempre en la dependencia de, o sea, nunca se desarrollaron, pues. Entonces, digamos, Haití, que es un país que es probablemente el que más ayuda ha recibido, pues ahorita es un auténtico caos. Para bien o para mal, ¿cuál es la situación? Te doy la palabra porque tú la tenías también, y luego dejo este planteamiento de pregunta. ¿Es un momento crucial o es un momento también lleno de mucha incertidumbre, si lo queremos ver como tú planteaste en el inicio de tu análisis a la entrada, de que lo que viene es un escenario mucho más crítico en cuanto al tema laboral y otros aspectos de la receta del Fondo Monetario? Dejo planteado este tema para cuando regresemos. Voy a una pausa, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí está, como siempre, el momento oportuno para que usted pueda degustar un rico café. Y qué mejor café rico, el café perfecto y el café rico, que es calidad. Ahí está, bien para que lo podamos saborear todos acá en nuestros estudios y también usted en su casita. Café rico, rico es calidad. Continuamos nuestra conversación. A ver, había quedado de darte la palabra porque te la quité, Vladimir. Pero yo creo que es importante también no pasar por alto, hacerse la pregunta, bueno, ¿es un momento crucial o es un momento crítico ahora que se da la aprobación de un presupuesto bajo esa discusión que ustedes mismos la tienen? Creo que en otros lados se da, pero también bajo ese acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Sí, mira, Ernesto, yo creo que es, como tú dices, un momento importante, sobre todo porque hay una especie de golpe de realidad para el gobierno. Mira, ¿por qué? En el sentido de las condiciones que está teniendo el Fondo Monetario para el desembolso de estos. Pero eso siempre ha sido así. Creo pero hay un tema sensible. Hay momentos más críticos en los cuales se hablaba, incluso aquí solo se dice de mantener vigente o fortalecer la base fiscal.
Antes era más crítico, se hablaba directamente de un incremento del IVA, etcétera, etcétera, pero de eso no se ha hablado. Pero lo que pasa es que han tocado temas importantes. Por ejemplo, no hemos tocado esos puntos, pero uno de ellos es el tema acerca de la ley del Bitcoin, ¿verdad? Y imagínate, y ese tema que ha sido tan emblemático para este gobierno, tan emblemático, que venga el organismo y le dice, yo te presto, pero no vamos a poner en riesgo la finanza. Entonces yo necesito que primero, por ahí está un pequeño resumen, pero primero los impuestos van a ser pagados en dólares. Ajá, pero ¿cuándo se han pagado en Ahora, Bitcoin? No, lo que pasa es que la ley... O sea, la ley lo dice, de... pero en la práctica... pero es una manera de asegurarlo, profesor, de asegurar que no suceda, para no poner en riesgo... Sí, pero si la concesión es dar algo que ya de por sí se está haciendo, yo creo que el acuerdo del FMI... quien ha salido ganancioso es el gobierno. Es decir, porque el FMI no acabó imponiendo... El FMI decía subir el IVA, no se va a subir el IVA. El FMI decía derogar la ley del Bitcoin, quitarlo de que sea moneda de curso legal. Va a seguir siendo de curso legal. Las condiciones que han puesto son cosas que ya existen, que no es obligatorio. Pero la venta del archivo wallet no estaba incluido en eso. No, si ya existe, como dice el profesor, entonces no habría necesidad de la reforma legal, y sí va a haber una reforma legal. Sí va a haber una reforma legal para validar lo que ya existe. No, entonces correcto. Entonces es una concesión que hace el gobierno, en donde le dicen estos puntos son para asegurar el riesgo, ¿no? Que no haya riesgo en la finanza. Entonces, uno es, miren, ya no va a ser obligatorio, sobre todo para los privados, que ya no hay. Puede ser que en la práctica pocos paguen en Bitcoin. Pero que ese ha sido un mensaje que siempre se ha tenido, es decir, eso nunca se va a lograr en este país. Bueno, hoy lo van a hacer legal. Yo lo que veo es ahora, que el acuerdo es, o sea, muchos están diciendo que el FMI le dobla el brazo al gobierno. Yo creo que es el FMI el que ha accedido a muchas cosas, es decir, el gobierno lo puede ver legítimamente como un éxito, ya que tiene desde hace 3 años de estar pidiendo, más de 3 años de estar pidiendo ese préstamo, y bueno, y de alguna manera, es decir, no se han cumplido no accedió pues el gobierno a las condiciones más duras que tenía en un principio. Mira, es relativo, Ernesto, porque si vos lo que entendemos por duro, porque si bien es cierto, la obligatoriedad estaba en el recibir, no en el pagar, y así dice la ley del Bitcoin. Todos los personas naturales y jurídicas que reciban pago te están obligados a recibirlo en Bitcoin, lo dice así, y eso es lo que van a modificar. Ahí está la obligatoriedad. Pero eso de que no sé si accedió a cosas que duelen, híjole, recordemos que las recetas del Fondo Monetario Internacional van encaminadas a las reducciones de los derechos laborales. Por eso es que han eliminado todos los contratos colectivos. Por eso, por ejemplo, hay autónomas como ANDA que ya les quitó el beneficio a las madres del cuidado en los centros de cuidado que tenía ANDA, para que estas mujeres pudieran tener a sus niños en resguardo hasta los 5 años. Pero entiendo que eso la ley es parte de una ley que contempla toda esa instalación. No, perdóname, no, ahí está. Ahí las guarderías que tenían ciertas autónomas se lograron a través de los contratos colectivos de trabajo. Y hoy por hoy, no es la ley la que lo establece como parámetro. Lo que nunca entra en vigencia. Por eso tú eres abogada y conoces muy bien. Nunca entra en vigencia. Entonces, el retroceso en el avance de los derechos laborales, como son estos contratos colectivos de trabajo, como son el beneficio de los escalafones, que deberían de revisarse sin duda, pero están teniendo un retroceso, y ese retroceso es en razón de lo que está diciendo. ¿A quién le doblaron el brazo? ¿O al Fondo Monetario Yo creo que el gobierno lo puede ver como... Es que se puede vender de cualquier lado. Pero es relativo a ese planteamiento. Por supuesto, si tú le preguntas a los voceros y a los amigos del gobierno, van a decir, no, el gobierno es el que ha salido ganancioso. Sí, triunfador de esto. Yo pensé que te iban a decir que no habían prometido nada. Sí, es decir, pero mira, solo
quiero terminar diciendo esto. Mira, hay temas también importantes, por ejemplo, sobre el tema de las contrataciones y las licitaciones, que el fondo también viene y les dice, miren, claro, en el documento que está público, que también es un acuerdo entre ambas partes para que no doliera mucho, pero si lo podemos leer entre líneas, está diciendo, hay demasiada opacidad en la información, necesitamos que esos contratos públicos, que esos contratos sean públicos realmente. Necesitamos... Eso es lo que yo no creo que lo vayan a cumplir. Bueno, pero lo que te quiero decir que ahí está el punto, ahí está, digamos, señalado, y eso, repito, si lo leemos entre líneas, nos está confirmando la falta de transparencia que hay en este gobierno. Y el otro punto también que me parece importante es sobre el manejo de las reservas de liquidez de los bancos, ¿verdad? Es decir, ahorita está en 11.5 y el fondo se le está pidiendo que lo suba a 15. ¿Y eso en qué implicaciones tiene? Pues es sencillo. Nuevamente, corre el riesgo de que las tasas de interés de los préstamos suban, porque el Banco Central de Reserva va a tener ese fondo de liquidez al 15%, entonces los bancos lo resienten y ya no van a poder tener, digamos, mayor capacidad para poder otorgar préstamos, y esto lo que va a generar es justamente el alza en las tasas. Entonces, son implicaciones que van directamente a la clase menos protegida en este país. Hay despidos, van a haber recortes en la tasa de estos préstamos, y así cuando tú vayas viendo que esto funciona como una cascada, vas viendo las implicaciones. Entonces, cuando tú le puedes preguntar a un gobierno, tú saliste ganador o triunfador en este acuerdo, pues por supuesto te van a decir que sí, pero cuando vas viendo cada uno de los detalles, tú vas viendo que al final el pueblo salvadoreño es el que va a resentir todas esas recetas que el Fondo Monetario va a estar aplicando. En ambas partes han cedido en puntos. Inicialmente era la derogatoria de la ley del Bitcoin. Ahorita lo que van a hacer es que no sea obligatorio, que diga con claridad que se van a pagar los impuestos sin mencionar el desmontaje también que le ha pedido de la Chivo Wallet, que si me dicen que eso no es importante, y que no se sigan adquiriendo esa cantidad de Bitcoin que se venían adquiriendo. A ver, y tú te dices, bueno, y todo lo que se invirtió, imagínate, en la implementación de estas Chivo Wallet, ese dinero, ¿quién va a pagar ese dinero? ¿Quién es el culpable de ese despilfarro? Porque ¿cómo es posible que de un día para otro nos dijeron, en septiembre entra en vigencia esta ley y vamos a montar todos estos cajeros y toda esta infraestructura digital y física? Y ahora no, ya no. Y a ver, pero y las consecuencias, perdonen, pero legales de esas decisiones, ¿quién las va a pagar? Solo es, o sea que el dulcito es, ahí me castigan en elecciones. Yo creo que ahí logran... Profesor, solo quiero terminar lo que les estaba diciendo. Dime. Yo creo que hay un retroceso en ambas posiciones, ¿verdad? Con el tema del Bitcoin es una parte, y lo otro es que en realidad cada país que recibe un préstamo del fondo, y no estoy hablando de solo de El Salvador y de esta administración, sino que cada país que recibe dinero del Fondo Monetario Internacional viene aparejado a una restricción en el tema fiscal que termina golpeando a los más desfavorecidos, termina eliminando empleos, termina aumentando impuestos y termina haciendo un retroceso en las reivindicaciones laborales como los contratos colectivos. No puede decir ni el fondo que completamente le dobló la mano al gobierno, pero tampoco el gobierno puede decir, mire, yo me le impuse al fondo, porque al final tienen más de año y medio de estar haciendo esta reestructuración, y ya lo veníamos señalando, y es en razón de la receta del fondo. Ok, voy a profesor, perdón. Sí, yo nada más mencionar un par de puntos de los cuales no se ha hablado en este anuncio previo que se hizo del acuerdo. El propósito, dice, el propósito del otorgamiento de este financiamiento se basa en ciertas condiciones. Una de ellas es la política fiscal, y dentro de ella se menciona la reducción en la masa salarial, de lo cual ya hemos hablado, pero también se menciona la reducción en las transferencias a municipalidades. Olvídense los que estaban esperando que el FODE va a regresar. No va a regresar. Pero hay un detalle que sí creo que es sumamente importante y que requiere que ya se ponga en agenda, porque nadie está hablando de eso. ¿Cuál es? Dice
que hay que revisar, se va a centrar en fortalecer la eficiencia del servicio civil y dice, y también la viabilidad del sistema de pensiones. Eso está mencionado. Y cuando se habla de la viabilidad del sistema de pensiones, estamos claros en que el actual sistema de pensiones que nos vendieron como que iba a ser la octava maravilla del mundo, no es viable, simplemente no es viable, porque eso añade una carga enorme para el Estado y ahí ya van a salir también, porque tiene que salir el tema de las edades de jubilación. El Salvador tiene edades de jubilación bastante generosas y desiguales. No se vayan a enojar, señoras, mujeres, pero muy pocos países tienen una diferencia de 5 años entre la edad de jubilación de las mujeres y de los hombres, y aparte que son edades bajas. Entonces, eso aparece por ahí y yo no descarto, desde hace rato vengo diciendo, miren, esto hay que hablarlo, porque la reforma del sistema de pensiones es impostergable. La carga que eso significa tiene presupuesto también para el Estado, la deuda pública, el porcentaje de la deuda pública que eso supone es altísimo. Entonces, ojo con eso. Vamos a tema de pensiones y tema de años de jubilación. Ok, sí. Vamos a, si quieren, así ligeramente, porque hay que pasar a otros temas. Yo lo que te digo, que la receta del Fondo Monetario Internacional es una evaluación del trabajo anual que ha tenido la Asamblea Legislativa y sobre todo también este tema que el día de ayer esta semana se aprobó, que es avalar delitos de conducción peligrosa para todo nivel de alcohol y que se suben las penas. Una evaluación también de la Asamblea Legislativa, entre otros temas. He visto ahí en el discurso, a raíz del tema relacionado con la aprobación del presupuesto, algunas discusiones entre algunos youtubers y diputados, ¿no? Y también... yo no te he prometido que voy a hablar del tema de los diputados. Como ellos no prometen nada, no sé, vamos a ver cuando vengamos de comerciales. Vamos a ver, porque ahí vi una polémica entre el diputado Soriano también y el doctor Méndez Azahar, ¿no? Entonces, sí, hay un zipizape ahí. Un zipizape ahí, pero que tiene que ver precisamente por el tema de la gestión y de algunos componentes ahí que se han estado. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cerramos un poco el ciclo ya del tema del presupuesto, esto del Fondo Monetario. Vamos a ver en el concurso del tiempo también qué otras cosas suceden con relación a los condicionamientos que se han hecho, pero este tema de pensiones sí creo que es bueno de ponerle énfasis y mucha atención, porque esto tiene que ver con todo. Eso se viene. Sí, se viene en el pero cuerpo ¿cómo se del interpreta? Ahí está bien escueto. El tema de la viabilidad del sistema. Es que, mire, todos los países del mundo, mira, si tú tienes familiares en Canadá o en Europa, etc., lo que te van a decir es que todos los sistemas de pensiones están reduciendo prestaciones, están reduciendo beneficios y están en general aumentando edades, ¿verdad? Que ya de por sí en otros lados son mucho más altas que en El Salvador, ¿verdad? Entonces, porque ya los estados no quieren financiar directamente eso, sino que mire, usted con lo que usted ahorre, usted arréglese, ¿verdad? Y el asunto aquí en El Salvador es que cuando se te acaba el dinero de una pensión de lo que tenés ahorrado, es el Estado el que asume por último, ¿verdad? Y una persona que se jubiló a los 55 años y que puede tener expectativa de vida de llegar hasta los 80, 85, pues evidentemente lo que tiene ahorrado no le va a alcanzar, pero ni para 10 de esos. Y ahí es donde se genera el debate, por ejemplo, desde mi perspectiva, que entonces tampoco te van a hacer trabajar a los 70 años, ¿ves?
porque se supone que si te vas a jubilar por lo menos tenés que vivir tu par de años decentemente de ese gran trabajo que has hecho. Y uno se tiene que jubilar cuando todavía está el pues sí, disfrutar, no para que se jubila para que los hijos ya le empiecen a cambiar pamper a uno, ¿verdad? No, yo creo que hay que ponerle mente a eso, o sea, de verdad que ya alerta primero, suspensión total, ya prácticamente para el otro año de todos los contratos colectivos de trabajo. Y los beneficios que tenían o devenidos de estos contratos colectivos, como son estas guarderías, por ejemplo, en ciertas autónomas, que las están eliminando y ya les avisaron a las mamitas, mire, en enero ahí vea dónde lleva su bichito. Vea, y con los salarios que se tienen, bueno, vienen un montón de complicaciones. Y lo que a mí me preocupa es que no te empiezan ya a hablar de lo que realmente importa, ¿verdad? ¿Dónde está el aumento de los impuestos a las cosas unitarias? ¿Dónde está el tema de tasar a esta gente que vive de tener 50 casas y no paga los impuestos? No, el tema del impuesto predial, ¿no? Y ya que tocó el profesor el tema de las pensiones, y eso sin mencionar también cómo ha incrementado la deuda el gobierno sobre este fondo de pensiones, es decir, casi 700 millones de dólares más a septiembre, ¿verdad?, de este año, es decir, y también que no le paga y tiene carta libre hasta finales del próximo año. Entonces, lo que dice el profesor, y le sumas la actitud y sobre todo las acciones de este gobierno con respecto a los fondos de pensiones, no nos espera buen futuro. Uno quisiera decir cosas positivas, pero es la verdad. Vamos a estar en la expectativa, como decía al principio. ¿Sí? Vamos a cerrar el tema. Más o menos con Julio Valdivieso lo dije. Cuando se habla de medicina amarga, ojo con las pensiones. Ok, interesante. Señores, ahora 0 alcohol para quien conduzca y las restricciones que ahora que ya la Asamblea Legislativa aprobó, por cierto, en esta comisión, en la que se plantea precisamente estas penas que van a subir según el informe que dio la Comisión de Seguridad Nacional en la Asamblea Legislativa. Se aprueba unánimemente 2 dictámenes y ahora se aprueba en la Asamblea el aumento de penas de prisión para conducción peligrosa, que sería delito independientemente de la cantidad de alcohol que haya consumido. Te voy a comentar algo. Sí. Fíjate que me ha llamado la atención que en redes sociales hay muchísima más gente indignada por esta reforma que por otras decisiones que toque esta administración. O sea, les tocan el guaro y se abaten. Sí. Miren, yo creo que el tema de esta reforma sin duda va a tener una afectación a los lugares donde se vende este tipo de vida, pero yo creo que todo esto también te puede generar una oportunidad de negocio y va a admitir para los restauranteros, ay, tengan un par de gente que maneje, hombre, y cobren. Mire, el conductor no se puede subir al carro, mire, pues póngale un conductor para dejarlo a la casa y le cobra el viaje, para poder, digamos, seguir con para los que darle un servicio integral a sus clientes. Pero yo creo que desde hace rato hay un clamor con el tema de la conducción bajo los efectos de narcóticos y de alcohol. A mí me van a disculpar, pero yo siempre he creído que si vos de manera consciente estás tomando o consumís algún tipo de droga, perdóname, no tuviste un accidente, lo hiciste de manera consciente. Conscientemente tomaste, conscientemente agarraste el volante. Ya es con dolo, ¿no? Entonces, eso para mí nunca ha sido accidental, pero esa es una posición muy personal mía que pues en algún momento hay que desarrollarla escribiendo, ¿no? Esa teorización. El tema es polémico, ¿verdad? Porque nadie quiere que se le metan con el chupe, pero la verdad es que necesitamos esa reforma. Claro. Necesitamos esa reforma y yo creo que ahí va a venir una buena parte de ingresos, si es que de verdad cobran la multa, ¿verdad? No nos vaya a pasar como pasaba con los buceros, que $3,000, $5,000 en multa y nunca la cobraban y andaba el sinvergüenza manejando. Ojalá que las cobren y de ahí va a venir un buen ingreso. Y no solo el tema de cobrar la multa por la conducción y el resto de aristas que vienen, porque vienen varias reformas en el tema de tránsito, el aumento de las penas, ¿no? Sobre todo, ya no va a ser que sople, caballero, sino que en sangrita le van a sacar ahí el examen toxicológico. Creo que también es importante tomar en cuenta que los salvadoreños que residen en el exterior, por una extraña razón, cuando se bajan en LAX o en cualquier otro aeropuerto en Estados Unidos,
respetan toditas las señales de tránsito, no se echan una cerveza, andan bien chévere. Solo es bajándose en el Monseñor Romero y mira, se meten en las gasolineras a agarrar el six-pack y se van chupando hasta el domicilio donde van. Aquí se tiran los semáforos en rojo, se tiran a doble línea amarilla. Es decir, es lamentable que esta sociedad, y ahí retomo las palabras del profesor, no tiene cultura en el tema de la responsabilidad con el grupo social. Tenés que tener la boto aquí en el cuello para hacer caso y para muestra un botón. Si no está el policía debajo del semáforo cuando esté en rojo, no se detiene. A ver, sí, profesor, Sí, porque ahí hay otro punto cuestionable que alguien decía sobre los medicamentos, sobre el tema de medicamentos, ¿no? Mira, yo creo que en general el endurecimiento de penas, creo que lo veo positivo en general. Quiero decir, por ejemplo, hay ciertas conductas de conducción peligrosa que incluso pueden provocar accidentes y que pues a veces tranquilamente con una conciliación casi simbólica, pues entonces la persona tranquilamente se deshace del problema. Yo creo que ahí sí tiene que haber como mayor fuerza de la ley, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la detención, porque mucha gente va a decir, mire, pero si yo solo me estoy tomando una cerveza, ¿y cómo es que por una cerveza me van a detener, ¿verdad? Son pocos los países que tienen cero tolerancia al alcohol, pero sí existen, en América Latina existen también. El tema es que aunque sea un poquito de alcohol en la sangre, ya puede disminuir la capacidad de respuesta. Ahora, con el tema de los medicamentos, yo creo que ahí puede el presidente, si es que la aprueban así como está, la asamblea, y si no es la asamblea del presidente, puede hacer una observación. Simplemente, bueno, si usted anda un medicamento, pues entonces enseña la receta. Pero la verdad que muchos, según veía parte de la discusión que se tenía, es que algunos medicamentos contienen alcohol. Ajá, es decir, claro, pero entonces simplemente los antitusivos, andas con gripe. Los antihistamínicos, la creo que receta no. o enseña el antitusivos, medicamento. lo que son los el antitusivo, por ejemplo. tiene alcohol. Yo creo que exactamente es un tema antipopular y popular al respecto, pero yo creo que esta discusión debería estar más abierta, fíjate, porque se debe de aprovechar este impulso que han dado con este tema. También, que no lo habían prometido, pero van a hacer algo. Y poner sobre la mesa, fíjate, también el tema del consumo de la marihuana, fíjate, porque es un tema que también debería estar sobre la mesa, porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y cómo es que es tan legal consumir azúcar en aquella bebida gaseosa? Pero digamos, el uso recreativo del cannabis y otros temas no es legal. Entonces debería de abrirse ese espacio para que incluso la sociedad participe y dé su punto de vista, porque es un tema, yo creo que es un tema importante. Ya te van a hacer memes todos los escuadroneros digitales, fíjate. No, el tema del alcohol, fíjate que lo mencionó un funcionario que es la 7ª causa de accidentes, pero sí, es que lo que buscan es eso. Es que hay un detalle. Mira, yo hace 2 días estaba conduciendo en la carretera del litoral, que es solo un carril de ida y un carril de regreso. Mira, los niveles de imprudencia de personas que andan sobrias y andan en vehículos livianos y pesados, los niveles de imprudencia para sobrepasar en esa carretera, incluso con poco espacio adelante o con curvas cercanas, es que eso ya no depende del alcohol o de lo que haya fumado, eso es una mentalidad casi suicida que tiene un montón de gente aquí para andar conduciendo. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Voy a hablar, te doy la palabra cuando regresemos. En la educación creo que también está el tema investigación y la sanción. Voy a hacer una pausa, 7:32, regresamos con más, no nos cambie.
Bueno, gracias nuevamente. Estamos haciendo una valoración sobre estos dos dictámenes que se han generado en cuanto a la conducción peligrosa, que han sido aprobados por la comisión y que al final de la jornada del jueves, después de recibir a funcionarios de justicia y otros, pues en su momento también salieron ya algunos elementos claves de esto. Yo creo que el tema de la proporcionalidad es lo que más bien la mayoría de gente apunta. Es decir, si te tomas una copita de vino o te tomaste una cervecita o andas con gripe y te tomaste tu antitusivo, vas a tener la misma penalidad de 2 a 5 años que aquel que se echó 20 cervezas. Creo que el tema de la proporcionalidad hay que discutirlo, pero no podemos dejar de lado que nosotros tenemos una crisis de conductores temerarios que te lo dicen de manera abierta. No, es que yo volo, manejo mejor, y eso es mentira. Ahora, veamos la cantidad de accidentes que hay también, producto de hay más accidentes, hay más accidentes por distracción. Lo que se busca es eso, pero ¿no? Por distracción y por una temeridad también, que hay gente que por distracción con estas cositas. Es que hay más accidentes que por alcohol, eso es una realidad también. Y además no olvidemos el lobby de las empresas que se dedican a la distribución de estas bebidas espirituosas. Estas empresas son las que han mantenido una legislación amigable. No sé si ahora van a lograr intervenir. Y también el tema de los restaurantes, porque ahí vas a tener dos grandes: los restaurantes, los que venden este tipo de bebidas, y los usuarios. Yo creo que también eleva la responsabilidad. Yo no sé quién de ustedes dos lo planteaba, de que se oferte en el menú. Sí, ahí te pongan el conductor. Yo creo que también hasta para generar empleo en otras partes. Señores, esto está como este video de un padre. El de la animal en el caso no, que es una situación que como tú decías, extra cámara, ¿no? El problema es que hasta dónde llega el límite de poder disciplinar, castigar, pero no llegar a la agresión, ¿no? De esta Depende situación. que entendas de cada una de las cosas. ¿Tú cómo lo viste eso? ¿Como abogada? No, eso es una agresión total, esa es violencia, la manera ahí hay, en primer lugar, lo que te explican los psicólogos: jamás castigues a tu hijo cuando estás bravo. En el momento que estás encolarizado, ni se te ocurra castigar ni llamarle la atención a tu hijo, porque lo ofendes, lo dañas y lo lastimas. Hay que tranquilizarse, el adulto es uno, los niños son niños. Y luego, pues, entender cuál es la diferencia entre una disciplina y una agresión. Mira, tú puedes disciplinar con, ahora los hipotes, con que les quites el teléfono. Bueno, en mi caso es solo quitar el wifi. Y se acabó el internet. Sufren más que quererlos agarrar como que son piñatas. No, y además en ese video lo que se evidencia es que el agresor realmente ya perdió cualquier tipo de control o por la forma en cómo lo calman, sus propias acciones. Ahora, aquí sí es importante comentar, bueno, primero que esta situación, fíjate que se está dando en muchas familias, el abuso del derecho de corrección, se está dando en muchas familias, incluso con padres y madres que tienen supuestamente niveles educativos. Y eso porque uno lo ve, pues uno lo ve en sus ámbitos laborales, ¿verdad? Que se está dando en muchas familias así. Pero aquí también hay que entender una cosa, y es precisamente también parte de lo que comentábamos fuera de cámara. Mira, estas cosas lamentablemente son una tradición tan arraigada en nuestra idiosincrasia. Mucha gente de mi edad, estamos hablando de generación X, ya llegando a los 60, o incluso de 40, 50 años, mucha gente considera que estas cosas, que este tipo de vejaciones, no solo eran normales en tiempos pasados, sino que incluso hasta supuestamente buenas. Entonces yo creo que ahí también nosotros como sociedad tenemos que ir entendiendo que no todas las experiencias educativas o contraeducativas por las que nosotros pasamos, por ser parte de la tradición, tienen que mantenerse, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que sí, eso es importante. A ver, regresando al punto, miren, estoy viendo acá que la reforma que se aprobó con el tema de los accidentes y esto de la conducción peligrosa, en la reforma del Código Penal aumentarían las penas de 2 a 4 a
de 2 a 4 a 5 años, ¿sí? A 5, de 2 a 5. Por el delito de conducción peligrosa en vehículos comunes. En el transporte colectivo hasta 10 años. Sí, es que mira, en el transporte máximo 15. En el transporte colectivo no debería de permitirse, ahí, pero ni la copita de vino ni la cerveza. Que ahí llevas en una llevas la unidad, vida de un montón de llevas gente. decenas de vidas. Sí, yo creo que ahí va la proporcionalidad de la pena que te decía. Sí, yo creo que en ese sentido, por supuesto que estaríamos de acuerdo todos. Yo creo que es de encontrar, y insisto, ese debate hay que abrirlo a la sociedad, porque es un tema que implica pues que la sociedad, lastimosamente, como dice el profesor, somos un país con esa cultura arraigada, sobre todo el consumo de bebidas Pregunta, alcohólicas. yo se le he escuchado mucho a Julio, ¿y con esto vas a detener los accidentes? ¿Elevando penas? Es a lo mejor, yo siento que puede ser una medida incluso momentánea, en el sentido de que puede tener una repercusión inmediata, ¿no? Pero sin duda alguna creo que la solución está en que logremos una educación al respecto, y esto tiene que ser estructural, es decir, las nuevas generaciones, los chicos que hoy tienen 10 años y que a los 13, 14 empiezan a conocer las bebidas estas alcohólicas, deben de tener la conciencia sobre el consumo de esta bebida. Entonces creo que la inversión, así como están queriendo hacer estas reformas a la ley, también la inversión debe ser en el sentido de la educación y la cultura de estas generaciones, para que en un futuro no sea necesario imponer multas, sino que naturalmente esta sociedad haya cambiado. Para eso se necesitan, correcto, muchos años, pero hay que iniciarlo algún día. Sí. Y eso hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Yo en lo personal, yo no consumo bebidas alcohólicas. Hay gente que la gran mayoría la consume y está interesada en el tema. Bueno, aquí en un grupo de amigos acaban de caer, tengan cuidado, ya reformaron, es decir, es un tema muy popular y hay que abrirlo a la sociedad el debate. Mira, y están los grandes, las grandes operadores que pueden incidir, ¿no? Que son los distribuidores de las bebidas y los restauranteros. Habrá que ver cómo se genera el debate. Yo creo que hay que discutir el tema de la proporcionalidad. Es decir, no puede ser que una persona que se tomó una copita de vino o anda medicado lleve la misma penalidad que alguien que se echó 10 cervezas. Ahora, que estamos de acuerdo que hay que regularizar esto, hay que regularizarlo y hay que educar a la población. Y yo, con las penas y con las disculpas, yo insisto, si usted de manera consciente se emborracha y de manera consciente agarra su carro y usted tiene un choque, ese no fue accidente, eso fue consciente. Si usted mata a alguien, tampoco fue un accidente, eso fue consciente, porque conscientemente usted tomó la decisión de alcoholizarse y además de agarrar un arma tan peligrosa como un vehículo. Ok, centralización, recolección de desechos. Bueno, y también terminemos de destruir las alcaldías, sí, decís. Sí, mira, y este tema de la libertad de expresión que se ha puesto en tela de juicio con esta polémica que tiene que el diputado hay una Soriano línea entre la libertad de expresión y las acusaciones calumniosas, y generalmente los operadores actuales o los que detentan el poder están tendiendo a utilizar más bien la calumnia y el desprestigio como libertad de expresión. Ese punto cuando regresemos, vamos a tocarlo, y también este tema de la centralización de la recolección de desechos y la creación de una autoridad nacional para la recolección. Cualquiera creería que la basura no te deja dinero, pero hoy vamos a tener hasta una autónoma de basura. A la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, explícame un poquito. Ese es un tema discutible cuando hay, dices tú, es que más allá de la libertad de expresión. Hay una línea bien delgada, ¿no? entre la libertad de expresión
las expresiones calumniosas, discurso de odio, que se suele detentar desde muchos operadores que están, muchos de ellos lamentablemente bastante vinculados con la actual administración, que se autodenominan voceros y no terminan siendo más que otra cosa que escuadroneros digitales. Y lo digo así porque en la época de los 70s y 80s, cuando alguien te quería hacer daño, iba y te ponía una manita blanca en la puerta y terminabas muerto, o cualquier miembro de tu familia. Estamos hablando de la polémica entre el diputado Soriano y el doctor Méndez Hazard. Ahora hay un sicariato en las redes sociales donde un operador te señala, te cita un comentario solo porque no está de acuerdo con tu posición y se dedica a calumniar, a desprestigiar y a dañar la imagen de la persona porque no tiene la capacidad de desmontar el discurso y de debatir, ni tampoco la capacidad de presentarse a un foro de debate como este para poder trabajar las diferencias y generarle un contenido a la población para que tenga sus propias opiniones. En el caso muy particular del doctor Méndez Hazard y del diputado William, yo creo que han ido subiendo de tono. Ninguno de los dos ayuda con cómo educarnos con el debate. Se han quedado mucho en insultos. Yo debo de lamentar que a un adulto mayor, que además lleva un agravante de muchos señalamientos que le hacen por ser adulto mayor, le estén diciendo un loquito, un aquí, un allá. Puede ser que yo no esté de acuerdo con las posturas del doctor Méndez Hazard, pero eso se puede debatir. Pero vos no podés desde una cuenta de red social autodenominarte vocero de la población cuando nadie te ha nombrado y señalar y querer destruir una trayectoria política como la del doctor Méndez Hazard. Eso se debate, eso se discute y se dosifica, pero vos ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo te puedes quejar que en esta sociedad todo lo quieren resolver a golpe? Si a la hora de debatir lo que hay es esa sarta de insultos y de vulgaridades de la vieja escuela, y a mí lo que me está preocupando es que los políticos jóvenes están regresando a esos discursos de los 80s y de los 90, de que cualquier político se iba a meter a cualquier foro de discusión y te acusaba de cualquier cosa solo porque él es político y podía hacerlo. Hay que evitar eso, hay que levantar el debate. No podés tener un debate chapucero, sinvergüenza y patán, sin razonamiento, porque le hace daño a la sociedad. Centralización, voy a correr en el tiempo, centralización, recolección de desechos sólidos. ¿Una autoridad sería bueno tener una autoridad nacional para la recolección? Mira, ahí depende de qué alcaldía o qué alcaldía es la que vas a afectar, porque hay alcaldías que realmente la gestión en la recolección de desechos sólidos es un desastre. Saludos, Yamila. Pero también el Estado va a tener que intervenir en las tasas de cobro, creo que en la mitad o todas. Ahora, yo el 50% de los recolecciones. En ese tema de las tasas municipales, antes de pasar a ver, digamos, la eficiencia o no de la recolección que se puede hacer, en ese tema de las tasas municipales yo creo que sí tendría que haber alguna reforma para favorecer o presionar que la gente pague los impuestos municipales. ¿Por qué? Porque hay muchas alcaldías que están en la total lipidia, pero porque tasas municipales la gente las va dejando y por último tienen un acumulado que ya resulta que, bueno, no voy a decir que es impagable, pero en la práctica es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, incluso la alcaldía ahora la alcaldía de Libertad Sur y específicamente en Santa Tecla, esta alcaldía en tiempos del alcalde Dawson privatizó el servicio de recolección y supuestamente lo privatizó porque vio ventajas tanto en la eficiencia de la recolección. Yo no me quejo, ellos pasan todos los días, incluso hasta domingo, ¿verdad? Pero el asunto es que a ellos la alcaldía todavía les debe una cantidad bastante elevada de dinero. Entonces, ese modelo incluso de privatización también resulta que está en crisis y estamos en riesgo de que de aquí a mañana la empresa diga, mira señores, ustedes no me pagan, pues entonces los camiones no van a recoger nada, ¿verdad? Y la ciudad se queda pues en el abandono en ese tema. Entonces yo creo que pues si hay alcaldías si hay mayoritariamente la cantidad de alcaldías son ineficientes en ese tema, pues y si el gobierno central con una intervención de esta naturaleza y con un cobro forzoso de las tasas de recolección, porque entiendo yo que por ahí va que ese cobro se puede poner en la factura de electricidad y que se tenga que pagar,
pues si va a ser más eficiente, pues está bien que lo hagan, ¿verdad? Ahora, si lo que va a añadir es más burocracia o menos inmediatez en la solución de problemas, pues habría que pensar. Pues, entonces, si es para bien, para que se tenga más eficiencia y que se cobre realmente ese servicio, pues entonces yo creo que está bien. Mira, no. Al parecer esta discusión es en torno al dinero, es decir, sobre el financiamiento. No sé si el Estado está interesado también en recaudar más fondos, ¿verdad? Y ha visto que ese es un nicho donde puede obtener algún tipo de recurso. Pero aquí también queda al margen una discusión que es sobre la gestión ambiental. Es decir, qué administración se le está dando, qué gestión se le está dando a todos estos desechos. Y aquí también nuevamente la sociedad, los capitalinos y todos los habitantes de estos municipios van a tener un papel importante, porque las medidas que se van a tener sobre el uso, la disposición, sobre incluso el reciclaje que debe empezar desde el hogar, ¿a dónde queda? Entonces me preocupa que la discusión sea sobre cuánto cobramos, quién va a cobrar la mitad. La discusión sea sobre Andrés. Así se llama Andrés, la Autoridad Nacional. Ley crearía Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, Andrés. Tal vez se pone contento Andrés Espinosa. Andrés Espinosa, nosotros va a estar en radio hoy en fuego. En honor a Andresito. No, hombre, que le cambien nombre, póngale otro. Entonces, pero yo creo que la discusión debe ser al respecto, pues, es decir, sobre la gestión ambiental y también. Pero ¿no crees que esto es la expresión de venir a saldar un problema serio que no pueden hacer localistamente? Eso es quitarle fondos a las alcaldías. No, mira, es en el mismo sentido. Quitarle plata, como dice. Pero es en el sentido también de ir centralizando cada vez más. Mira, se les quitó, ya hablamos sobre los recursos del FODES, que ya no van a volver. Entonces, esto agudiza aún más, pues centralizar todos esos servicios. Y al final, todos sabemos acá que las alcaldías ahora están confinadas solamente a emitir partidas de nacimiento y a ver si limpian la acera. Pero ese es reflejo justamente de la centralización de estos servicios que van en detrimento del desarrollo local. Pero, insisto, yo creo que están aquí en la búsqueda de aún más recursos. Es que el tema es que no hay plata y han aprovechado, digamos, esa problemática que es existente, pero sin duda tiene que ver mucho el tema financiero. A fuerza de ser sinceros, hace un par de meses el presidente estaba en una conferencia de prensa y estaba denuncia de la crisis de la recolección de los desechos sólidos, y hacía la advertencia en aquella época de que si las alcaldías no resolvían, iba a tener que entrar el gobierno central y no les iba a gustar porque les iba a quitar el ingreso. Y lo dijo en una cadena nacional. Yo creo que hay una realidad. El retiro del FODES ha hecho ineficiente la recolección de los desechos sólidos. La mala contratación con ciertas empresas, el caso de Teclaseo, yo lo denuncié en su momento porque se despidieron alrededor de 300 personas en Santa Tecla bajo la administración de Roberto Davis, un hijo. Un contrato que fue el primer contrato que tuvo reserva de 7 años bajo la ley de acceso a la información pública, que se dijo que era para mejorar, y al final por el tratamiento de cada tonelada de basura resultó más caro que el manejo del anterior, y sumándolo a esto que había un botadero que no tenía todos los permisos, que era donde Teclaseo estaba yendo a tirar esta basura y los lipsidados. La transparencia con la que se vaya a manejar esta autónoma es la que nos debería de interesar. La basura es un negocio redondo. Sí. Es un gran negocio, y es un negocio que lo identificó en su momento las alcaldías del FMLN cuando hacen aquel acuerdo, ¿no?, de tener un solo lugar donde ir a hacer el tema del botadero de basura para las alcaldías que se manejaban por el FMLN, y hacen un gran acuerdo ahí. Es plata, recoger basura es dinero, y se ha ido identificando, son contratos millonarios. Entonces es evidente que lo ha visto el gobierno central y lo quiere centralizar, retirándoles ese porcentaje. Recuerden que ese cobro va a venir en el recibo de energía eléctrica, como siempre ha venido, con la única diferencia, dice la reforma de ley, que ya usted no va a poder decir, mire, Julio, la energía voy a pagar, no voy a pagar la alcaldía.
hoy se la va a tener que pagar completa esa factura porque no se va a poder quitar lo de los impuestos de recolección y de servicios. A manera de ir concluyendo con esto, también la Asamblea creo que tiene hoy la última sesión plenaria, se va a ver si el tema de la ratificación del 248, que creo que todo mucha expectativa generada, funcionarios ahorita creo que se van a concentrar en la elección de fiscal, Corte de Cuentas y Corte de Cuentas, porque el 248 me parece que para hacerlo ahora, para el otro año. Para hacerlo ahora creo que se vería un poco precipitado en el sentido de que es una reforma importante, una reforma trascendental y que de alguna manera necesita. ¿Traería costos políticos? ¿Cree que están midiendo eso con el 248? No, yo creo que simplemente lo que ha sucedido es que se han retrasado en muchas cosas, o sea, incluso... O habrá restricciones ocultas que no sabemos, ¿no? Yo creo que no, es que mira, eso de que los diputados estén chantajeando, que tengan secuestrado al presidente y que si no le aprueban, creo que también a veces la gente se deja ir un poco porque puede tener sus teorías conspirativas, pero hay que saber a dónde y cómo decirlas. Ahora, no deja de ser menos cierto que hay un montón de diputados que son unos soberbios y malcriados y patanes. Bueno, vamos a ver, Vladimir, gracias. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la acostumbrada invitación. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad, porque ya con esto nos coma su chompipe tranquilo y por favor, si toma, no maneje, y si va a manejar, maneje de la cocina a la sala o al comedor, pero no salga con carro. Y si maneje con prudencia, aunque no tome. Me parece que es bien interesante acotar eso, ¿verdad? Sí. Nos adentramos a momentos más álgidos de la celebración. Hay que ser responsables, definitivamente. Yo creo que es importante evitar tragedia, cuadros trágicos en esta Navidad donde todo es alegría, todo es ser una buena reflexión, hacer un acto de construcción, ¿verdad? Familia. Así es, pasarlo en familia y sobre todo también abrazar y dejar a un lado las diferencias. Mire, no se vaya a pelear por los terrenos el 24, por favor. Ahorita es un buen momento para perdonar y dejarse perdonar y que no sea el propósito de no empezar nuevos planes. Feliz Navidad, nuestro. Gracias, feliz Navidad también. Feliz igualmente. Navidad, igualmente. Así es, ¿verdad? Ya de antemano, ¿verdad? Que nos vamos a celebrar con qué navideños. Qué navideños, Andrés. Gracias. Nos vamos al fin de semana. No se pierda Pulso Ciudadano hoy a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19 con Julio Valdivieso. Gracias. Vámonos al fin de semana a descansar también. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.